Entonces, ahora, no deja de sorprender que sea el New York Times, y ahí se manda, creo que un mensaje interesante. La conferencia de Carlos Slim y ahora el reportaje de New York Times y ahorita el comunicado, ¿no? En donde se enojan de que les dicen que son unos calumniadores. Entonces, muestra también un poco, en cierta medida, mucho de lo que también está pensando Carlos Slim. Entonces, vamos a empezar a mover los escenarios que originalmente teníamos o que iban cambiando en las semanas anteriores, y vamos entonces a ubicar el comportamiento. Por eso le llamo yo un análisis forense, porque tenemos que tener las pruebas, tenemos que someter a ciertas pruebas para que tengan rigor y poderlas de alguna forma informar o comunicar. Entonces ahora se mete el factor de Carlos Slim, su conferencia de prensa, ahora en New York Times saca este reportaje, y entonces vemos también la intervención de una parte de la oligarquía que pensamos que se iba a quedar un poco neutral ante esto, y vemos ahora que hay un método de presión. Acuérdense que hace 8 días justamente Jesús Pérez Gaona nos decía justamente que estaba empezando con la conferencia de prensa de Carlos Slim a meter presión sobre el próximo gobierno, sobre la presidencia de Claudia Sheinbaum. Y lo que hoy sucede con respecto al reportaje de New York Times, pues efectivamente muestra que también sí se muestra un poco neutral en cierta medida, pero por el otro lado presiona. Como hemos nosotros dicho aquí, la oligarquía nunca va a militar en la Cuarta Transformación. Nunca vamos a decir es un magnate de la transformación. Eso es totalmente antinatural. No empata, no tiene ningún sentido de empate, de coincidencia. Nada identifica a los magnates con el pueblo. La explotación y la pobreza y el sufrimiento del pueblo, ellos han sido cada vez más ricos y mucho más poderosos. Entonces nada nos identifica. Por eso usted no va a escuchar nunca jamás el que un magnate del tamaño de Carlos Slim, de Ricardo Salinas Pliego y de otros más, hablando de los mexicanos, ¿no?, que son muy poderosos. En el caso de Slim, pues es un millonario mundial, ¿no?, que está en una posición a nivel mundial muy grande, que milite en la transformación. Jamás. Es totalmente contradictorio y opuesto. Son dos polos opuestos. Y eso es además pedagógico, ¿no? Esta lucha de clases, todo lo que ubicamos como los que provocan el sometimiento de los pueblos para aprovecharse de su riqueza, para aprovecharse de su trabajo, para aprovecharse de todo y enriquecerse más. Bueno, ese no es el tema. El punto es, lo que estamos viendo ahora es que hay esta coordinación que yo propongo que la persona que va ideando todo esto y va construyendo todo esto no es Marco Cortés. O sea, también por eso les digo, dentro de la delincuencia hay niveles. Dentro de esa clase putrefacta política del PAN, por ejemplo, hablando específicamente del PAN, hay niveles. No es lo mismo Marco Cortés, no es lo mismo Felipe Calderón. O sea, Calderón es un líder criminal. Marco Cortés es un pillo. ¿Me explico? Entonces, hay niveles y hay diferencias. Entonces, no es que esta campaña la esté articulando Marco Cortés. Además, en muchas cosas es un idiota. Y entonces no tiene toda esta capacidad ni de contactos, ni de experiencia, ni de nada, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿quién está haciendo la campaña? Alguien que tiene contactos con la DEA. Bueno, no solamente contactos, alianzas, pactos de impunidad, pactos criminales, nada más y nada menos que a través de las agencias de seguridad estadounidenses es que se masacró y se siguen masacrando vidas de mexicanas y de mexicanos. Nada más. Ese es el nivel del pacto que tiene Calderón con las agencias. Entonces, hay contactos, por supuesto. Por supuesto que las tiene. ¿Quién más puede idear una campaña tan sucia como esta? Pues Calderón, porque él es el que, con el peligro para México, es un déjà vu. Todo esto es un déjà vu, pero más monstruoso de lo que vivimos, de los que vimos el 2006, la campaña y la guerra sucia en contra de López Obrador, cuando se decía que era un peligro para México y lo comparaban con Chávez. Pues todo indica que es esa parte. Ahora, cuando decíamos nosotros, que es una cosa que no sé si usted lo había escuchado en otro lugar o a otras personas, nosotros planteábamos el complot internacional en contra de López Obrador. Y entonces estamos viendo claramente, o más, de manera mucho más clara, que efectivamente todo esto tiene que ver con un complot internacional, en donde hay una coordinación muy, muy, muy estrecha para poder publicar
y para poder ensuciar a como de lugar a López Obrador, y que es algo que le tienen muchísima. Ven ustedes el nivel de obsesión que tienen, que no revela otra cosa más que ellos son verdaderamente narcotraficantes, muchos de ellos, y líderes criminales. La obsesión que tienen de una manera forzada, de una manera bastante burda, asquerosa, repugnante, de justamente igualar a su nivel de narcos y a su nivel criminal a López Obrador, esa obsesión por forzar que López Obrador esté en condiciones de igualdad en cuestión de criminalidad que ellos, los delata por completo y los lleva a que todo esto se vaya cayendo y se vaya desmoronando de una forma bastante interesante. Que sin embargo tendría repercusión, no lo sabemos todavía. No sabemos si esto tendrá repercusión en debilitar el nivel, la contundencia de votación que se necesita para el plan C. Eso lo veremos en las encuestas y literalmente de manera mucho más real, pues abiertamente con la votación del próximo domingo 2 de junio. Eso no lo podemos todavía vislumbrar. Pero lo que sí es esta obsesión de que nuestro presidente sea igual que Calderón, ¿verdad? De que nuestro presidente sea igual que Peña Nieto, que sean igual que ellos, y los lleva entonces a armar todo este complot. Ahora, a ver, quiero hacer subrayar esto. Es un complot que está organizado y que quien empieza, yo creo, a mover todos los hilos es Felipe Calderón, sin duda. Y la entrevista que tiene con Calderón Xochitl Gálvez hablaba de las instrucciones. Y lo que le decían a Xochitl, pues tú sigues siendo lo que eres. Y Xochitl se está haciendo lo que es. O sea, todo lo que vemos de Xochitl es lo que es esa señora. Ya no, ni siquiera le pongamos un calificativo, porque a veces da hasta pena ajena. No hay algo peor. Escuche esto, no hay nada peor que un ser humano le tenga a otro ser humano lástima. Es el peor de los sentimientos. Es terrible. Por eso ya no vamos a ponerle adjetivos a la señora, pero desde pena. Entonces a ella le dijeron, eres y sé cómo eres. Porque en una de esas hay despistados que piensan que eres muy chistosita, ¿sí? En una de esas piensan que eres muy irruptiva y captamos 1 o 2 votos. Recuerda que ellos están como leones feroces, ¿eh? Ellos están por 1 voto, 2 votos, 3 votos, los que sean necesarios que logren quitarle a Morena. Para ellos eso es fenomenal, ¿eh? Por eso es que no les interesa mucho el cambiar o no cambiaron la candidata. Pensaron, va a haber mucha gente que sí le parezca que esto es graciosito y vaya a votar por ella, o les convenza a indecisos o a los que votan de último momento y que puede abonar. Entonces a ella le dijeron muy bien cuál iba a ser su papel. Pero entonces le dijeron, tu campaña tiene que continuar, porque ahí vamos a meter mucha lana. Bueno, para poder lograr la cantidad de votos, la cantidad de posicionamiento en las redes sociales de narcopresidente AMLO, se necesitaron millones de dólares. Millones de dólares. ¿De dónde están saliendo esos millones de dólares? Miren, no los tiene Claudio X González, ¿eh? No los tiene Claudio X González. No empata. Si es una persona rica, pero no es un Carlos Slim, no es un Ricardo Salinas Pliego, no es ninguno de estos potentados. Entonces, a ver, quiero subrayar. Calderón es el que está moviendo todos los hilos y está moviendo todo esto para que estén saliendo todas estas falacias, todas estas calumnias. Pero lo que es importante y que nos deja ver todo esto es el asedio internacional, nada más y nada menos que de Estados Unidos a López Obrador, y que usted y yo no teníamos ni en cuenta que estaba sucediendo. Esto nada más revela el hostigamiento y el afán destructor de Estados Unidos. O sea, ya no le hable usted Calderón, ya no le hable usted Consejo Coordinador Empresarial, ya no diga usted que son los que patrocinaron la Guerra Sucia de 2006. No, ya hablemos solo de Estados Unidos, porque del otro ya hemos hablado mucho. Pero esto no demuestra otra cosa que el afán destructivo a la persona de López Obrador en un contexto geopolítico, ya no solamente nacional, sino geopolítico. Entonces podemos decir que no solamente para los intereses nacionales o en algún momento, en algún sentido, algunas expresiones
de Estados Unidos para que no fuera López Obrador el presidente de la República, como a lo mejor una alianza con las oligarquías o los poderes económicos mexicanos. No, ya estamos hablando abiertamente de Estados Unidos, de todos estos factores de poder en Estados Unidos que tenían este afán destructivo en contra de López Obrador desde el 2006, porque todas estas posibles investigaciones inició con una duda e inició con una intención de destruirlo, que si hubieran tenido, y no reveló otra cosa, que si hubieran tenido todos los elementos, lo hubieran destruido en 2006, en 2012 o en 2018. Pero en ninguno de eso, y tuvieron, imagínense ustedes, o sea, pasaron tantos años en 3 elecciones, estamos hablando de 18 años, en donde en 18 años de hostigamiento, de afán destructor en contra de López Obrador, no le pudieron encontrar nada para impedir de manera contundente que participara en las contiendas de 2012, de 2018 o incluso del propio 2006, su primera participación como candidato a la República. Y entonces podemos confirmar que no solo era el afán nacional, con ciertos, como les digo, con ciertas conexiones internacionales de que López Obrador no llegara a la presidencia de la República, sino que había un afán de ocupar las instituciones de seguridad de Estados Unidos para destruir a López Obrador. Y entonces podemos tener una claridad del momento glorioso que estamos viviendo, porque no solamente eran los mexicanos, los potentados y todo el régimen salinista neoliberal mexicano que no quería que López Obrador llegara, sino que había la intención de Estados Unidos de que a toda costa no llegara López Obrador. ¿Por qué? Porque sabía lo que estamos viendo en estos 5 años. Estados Unidos sabía que esto lo iba a hacer López Obrador. Y le voy a dar un dato que va a ser que les va a provocar seguramente bastante coraje. De una u otra forma, Estados Unidos logró que López Obrador no ganara ni en 2006 y no ganara en 2012. Porque si ellos hubieran o no hubieran intervenido de la manera que intervinieron para que no ganara en 2006, ellos lo que hicieron es ganar tiempo para que avanzara ese proyecto que yo les he dicho, que es que México se convirtiera en un país satélite de los intereses extranjeros. Si López Obrador hubiera ganado en 2006, este país hoy sería completamente distinto. En principio no tendríamos ya guerra, estaríamos en un proceso de paz continua basada en la justicia, basada en todo lo que tiene que ver con bienestar, con la construcción de un estado de bienestar fuerte. Tendríamos un sistema de salud envidiable en el mundo entero, tendríamos un tren bala de México-Tijuana, que era el plan original, tendríamos mejores salarios con el plan de ayuda directa a los trabajadores, que era un plan ambicioso mundial que tenía López Obrador, de inyectar dinero directo a la recuperación del salario inmediato a los trabajadores. Lo que iba a hacer López Obrador en el 2006 era que todo el dinero que estábamos teniendo con las reservas de petróleo, todo lo que estamos ganando de petróleo, estuvieran orientadas al fortalecimiento de un país vigoroso para que pudiéramos crecer y ser una potencia mundial. El plan del apoyo inmediato es un plan que hizo Ramírez de la O junto con López Obrador para que todos los que ganaran menos de 6,000 pesos mensuales ganaran 9,000 y los que ganaran 9,000 ganaran 13,000, con apoyos directos al salario a los trabajadores que estaban inscritos en el IMSS. Y venía la reforma a las pensiones, venía la reforma contundente a los medios de comunicación, venía una reforma muy fuerte en cuestión tributaria. Había muchas cosas que López Obrador había planeado y había pensado. No